Muy buenos días a todos los amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Como es habitual, nuestro devocional Hablando con Dios en casa. Quiero recordarles que este es el día que hizo Jehová y nos vamos a gozar y a alegrar en él. Hoy quiero compartirles la palabra que está en el libro de Job, capítulo 2 del versículo 3 al 10. Les invito a que cierren sus ojos y me acompañen en oración. Señor Dios Todopoderoso, te queremos dar honra, gloria y alabanza en este día. El favor de la vida es un regalo, Señor, y gracias por permitirnos este espacio donde tu santa palabra, conducida por tu Santo Espíritu, sea ayudando a toda persona en su hora de dificultad. Señor, en su mente, si algunos están pasando por dificultad, en su espíritu, si alguno su relación no está bien, y en su cuerpo, si alguno está enfermo. Señor Dios, te pedimos la sanidad a cualquier persona en la humanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablar de integridad es hablar del estado de algo que está completo o que tiene todas sus partes, como también es la totalidad o la plenitud. Lo íntegro es algo que tiene todas sus partes intactas o puras. Referido a una persona, es un valor y una cualidad que tiene entereza moral, rectitud y honradez en la conducta y en el comportamiento. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Entonces, la propuesta del mensaje de hoy es hacer íntegros a pesar de. El mensaje tiene esa connotación, íntegros a pesar de cuánto tiempo y frecuentes sean las pruebas. Del versículo 3 al 6 dice la santa palabra: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Las pruebas son el molino sobre el cual gira todo buen creyente de parte de Dios. En algunos suele ser una sucesión de diversas situaciones. En otros, en cambio, solo les asalta una sola prueba. Pero entre una y otra persona, el tiempo juega a favor o en contra de quien la está viviendo. Nadie puede juzgar a otro por su grado de dificultad ni por el tiempo de su duración. Lo que sí es seguro es que solo quien la vive siente en su propia carne cuán dura puede ser su vivencia. Encontramos en esta escritura el sufrimiento que atraviesa el justo Job, como se le ha denominado ejemplarmente en labios de la cristiandad. Dios, como el alfarero perfecto, ha decidido tomarle como una vasija en sus manos para moldearle por medio de sus duras pruebas. El Señor mismo, en diálogo con Satanás, quiso autorizarle que le tocara áreas, óigame bien, de su vida para probarle como hijo en 5 oportunidades y tiempo específico entre una y otra prueba. Lo primero en sufrir este varón fue la pérdida de sus numerosos bueyes y asnas y la muerte de sus criados a manos de los enemigos llamados los sabeos. La segunda prueba consistió en la pérdida de sus ovejas en gran cantidad juntamente con sus pastores, y todo esto por causa del fuego. La tercera, no menos importante, fue la pérdida de sus camellos y la de sus criados, todos pasados a filo de espada a manos de los caldeos. Y como si fuera poco, la cuarta prueba tocaba con lo que supera cualquier pérdida de las citadas anteriormente, y tiene que ver con la pérdida de sus jóvenes hijos a causa de, como lo dice la Biblia, de un gran viento que vino del desierto azotando
las 4 esquinas de la casa de su hermano donde ellos se encontraban, cayendo sobre ellos. Ninguna de las pruebas por las cuales pasó Job es fácil de asimilar. Así él está inscrito en las páginas sagradas de la Escritura, pero la Biblia no nos da explicación de la reacción de Job una a una de las pruebas. Lo que sí sabemos es que, como cualquier creyente, su vida fue afectada por el dolor debido a las pérdidas significativas y por el evento traumático que le ocasionó la muerte intempestiva de sus hijos. La Biblia nos muestra un silencio en esas pruebas y en su actitud durante estas 4 pruebas, que si bien cualquiera en particular es difícil para quien la viva, aún caminando de la mano de Dios, cuanto más todas juntas, así hayan sido en espacio de tiempo o bien en seguidilla. Con la premisa de Dios en su diálogo con Satanás, a quien Dios le había dado la mejor recomendación de su siervo Job, al definirle con unas características propias, cuando dijo: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Y oiga bien lo que dijo: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. La opinión de Job la tiene clara Jehová su Señor, pues ha visto, al igual que Satanás, que lo quería ver arruinado. Y quizá fuera de la comunión íntima que mantenía con él, era condensada su expresión de la siguiente manera: y que todavía retiene su integridad. Pero no quiero, amado hermano y amigo que me oye y nos está viendo, que usted y yo ignoremos que Satanás es astuto, que Satanás es terco, que Satanás es incisivo, es maquinador para poder acabar con la vida del creyente, como lo procuró con Job. Era de suponer de parte de Satanás que con tanta aflicción en su vida, Job se reventaría blasfemando contra Dios, pero faltaba la prueba de fuego al trasladarse del dolor de su cuerpo como la última circunstancia difícil, sumado al dolor de su alma por las pruebas antes sufridas. Finalmente, Dios autorizó a Satanás para herirle en su cuerpo, pero le ordenó no tocarle su vida. Los estados alterados del alma, hablo de las emociones, del estado mental y el estado alterado del cuerpo, pueden alterar el estado espiritual del creyente en su relación con Dios. Así como Satanás no ceja en su empeño por destruirnos, el creyente no debe, usted y yo, no debemos cejar en su empeño en mantenernos fiel a pesar de toda dificultad con el Señor. Al respecto de las maquinaciones del diablo, dijo el apóstol Pablo y nos recomienda que estemos firmes. Dice en la segunda epístola a los Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y yo te digo esta frase: frente al tiempo y las frecuentes pruebas, soportar en Dios es la mejor manera. Íntegros a pesar de, aunque voces cercanas, repito, aunque voces cercanas procuren movernos de la fe. El versículo 7 al 10 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No hay peor sarna, óigame bien, que tener el acoso de Satanás para alterar nuestra calma. Esto fue lo que hizo este enemigo de Dios y de sus creyentes, porque él es adversario, como lo hemos venido tratando.
Quiso atentar contra la salud física de Job, dado el permiso que le confirió el Señor. Dice la Biblia, de los pies a la coronilla, el cuerpo de Job fue invadido con una sarna maligna. Esto le llevó a rascarse con un tiesto. ¿Qué es un tiesto? Un pedazo de vasija de barro. Se rascaba el cuerpo y dice, y sentado en medio de ceniza estaba este varón de Dios. Satanás por lo general parece acertar cuando analiza la mayoría de los cristianos. Siempre mira los resquicios de nuestra armadura de la fe y busca nuestro talón de Aquiles en alguna debilidad para hacernos caer. Él sabe que la enfermedad física es también parte vital para atacar con furia cuando en otras áreas de nuestra vida hemos sido firmes. Quería Satanás derribar a Job a toda costa, no tanto con su vida, pues Dios no le había autorizado, pero su interés con esta última prueba era procurar que de lo más profundo del alma de Job emitiera con sus labios un grito de desesperación, un grito que blasfemara contra Jehová. Pero tenía un as, hablo de Satanás, bajo la manga, un aliado cercano a Job, porque no había superado la prueba. Hablo de esa mujer cercana a él, pero esa mujer también cercana al hombre de Dios, como lo era su esposa. Esa voz, quizá cuando todo iba bien en su hogar, hablo de la esposa, donde no faltaba nada, ahora le incitaba a maldecir a Dios, precisamente con una palabra que fue defensa siempre en los labios del Creador acerca de Job, como lo fue la integridad. Quiero parafrasear algo así. Podríamos decir que su esposa le estaría haciendo ver, según su propia experiencia, hablo de la experiencia de la mujer de él, que la vida con Dios no tiene sentido como algunos piensan, pasando por las pruebas. Que la vida con Dios es una vida sin norte, no apunta a ningún destino, y para lo cual podríamos terminar diciendo, no vale tanto esfuerzo en ser fiel. Pero la contundencia de Job con respecto a su comunión con Dios era más fuerte que el dolor que le generaban estas duras pruebas. Job estaba siendo disciplinado en su carácter por parte del Señor para cosas más grandes, pues este siempre, hablo de Dios, es su propósito con nuestras pruebas. La palabra que usó en contra de la declaración de su esposa es una muestra de que las voces que no conducen a aliviar las cargas son insensatez, porque él dice fatua. Son en sí una carga a la cual hay que reprender con autoridad y cerrar los oídos a las palabras necias. Integridad es ser correcto en interpretar a Dios a través de su palabra, dándole el respeto que se merece su autor. Es también, como lo dice el Señor acerca de Job, apartado del mal y de las malas lenguas que no tienen el consejo apropiado para un momento tan difícil como lo es la prueba. No significa que no podamos debilitarnos en el intento de mantenernos firmes con el Señor, sino en permanecer aferrados a su fidelidad, pues Él nunca falla, a pesar de que perdamos muchas cosas materiales que Él mismo volverá a traernos a nosotros según su benevolencia, según su misericordia. La verdad radica en ser fieles en todo momento. Su palabra dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto lo dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No hay ninguna prueba que acabe con nuestra vida física ni con nuestra relación con Dios si somos firmes en aferrarnos de su mano. Finalmente, la esposa de Job también era aliada, sin saberlo ella, era aliada de Jehová, pues siendo un instrumento insensato en su equivocado consejo, a su esposo del alma era un propósito de parte del Señor para probar la vida de Job en cuanto a dejarse influenciar de su propia carne, porque eran una sola carne, o en mantener la integridad
que de él Dios testimonió sin que el mismo Job supiese que Dios lo había hecho. Esto nos enseña, amados amigos y hermanos, que ante cualquier dificultad, por dura que vivamos, el mejor consejo proviene siempre de Dios. Satanás perdió la batalla de hacer que Job no amara más a Dios, mientras que el amor de este siervo fue hasta el final, a pesar de todo. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, ya que me acompañe en esta oración final. Señor, damos gracias a ti por la bendición de tu santa palabra, Señor, y te ruego que de esto, que de la experiencia de que tú eres el único aliado nuestro, que nunca nos vas a fallar, y que nosotros siempre permanezcamos, Señor, confiando en tus promesas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.